¿Cuál fue ese consejo de tu psicólogo que lo cambió todo? Quiero que le escribas una carta a tu papá perdonándolo. Él me hizo daño irreparable desde los 6 hasta los 11 años, y este era el último paso en nuestro proceso. Después de 2 semanas intentando entender cómo perdonarlo, dedicando tanto tiempo y energía en pensarlo, le dije que no podía hacerlo, y en su lugar, decidí que simplemente diría que lo perdonaba para dejar de pensar en ello. No podía soportar perdonarlo, y que él pensara que lo que hizo estaba de alguna manera bien. Entonces ella dijo: eso es exactamente, lo estás perdonando por ti, no por él. Estás recuperando tu poder, y eligiendo no gastar tu energía en estar enojada y molesta con él. Fue una revelación para mí, pasar por ese ejercicio mental, y liberar ese control que él tenía sobre mí. Nunca escribí esa carta, pero he superado eso, y estoy en una salud mental, mucho mejor, incluso 3 años después de esa sesión. ¿Cómo terminé con trastorno de estrés postraumático? Todo parecía normal hasta que todo se vino abajo. Parece tan ridículo que mi infancia haya causado algo que normalmente se considera la aflicción de las personas que ven lo peor de la humanidad. Terapeuta. Quizás aún no te das cuenta de que también has visto parte de lo peor de la humanidad. Es posible que no hayas derribado la pared que te ayudaría a aceptarlo. ¡Boom! El vidrio se rompió justo allí en esa oficina, mirando las piedras decorativas sobre la mesa beige entre nosotros. Ella me dijo que lo único de lo que podemos estar seguros es que la vida es incierta, que mis miedos estaban impidiendo que experimentara cosas grandiosas, aunque sea momentáneamente, porque me aferraba al dolor de que todo pudiera terminar. Luego me dijo que dolería de todas formas, dolería si terminaba, y me dolería si nunca intentaba. ¿Qué dolor estaba dispuesto a soportar? Lo intenté. Lo hice con miedo, y fue la mejor decisión para mí y para mi familia. ¿Sé con certeza que no terminará, o que no será doloroso si lo hace? Absolutamente no. Pero lo que estoy creando ahora, lo hace todo valioso. Estaba pasando por muchos problemas de salud física. La gastroparesis es horrible, y no podía sobrellevarlo, ya que mi especialista en gastroenterología era desagradable, despectivo y muy poco útil. Recuerdo que simplemente lloraba y lloraba, sintiendo que no quería estar aquí más. Mi psicólogo dijo algo como: no creo que quieras morir, solo quieres que tu vida tal como es ahora se detenga y sentirte mejor. Probablemente me sentiría igual en tu situación. No podría imaginar estar en tanto dolor y vomitar todos los días, especialmente a una edad tan joven. Me sentía tan vista. Ser mujer en tus 20 años significa que constantemente te hacen sentir que estás exagerando y que eres dramática cuando estás enferma. Él fue increíble. Presentó una queja sobre el especialista en gastroenterología que tenía, lo que me llevó a ser atendida por uno excelente, que nunca no tendría mi trauma, pero que no me pesaría. Sería como una piedra en mi mochila que a veces notaba, sacaba, miraba, luego ponía de vuelta y seguía caminando. También que mis decisiones hoy son las decisiones que tomo por mi yo pequeño, que nunca tuvo voz. Siento una gratitud profunda por las cosas simples cada vez que recuerdo que mi yo pequeño estaría en shock. Esto puede parecer extraño, pero 3 semanas después de trabajar con ella, a los 30 años, esta terapeuta me mira fijamente y pregunta: ¿te ves a ti misma como una persona? En ese momento, mi mente se rompió. Sentí que mi comprensión de mí misma se desmoronaba en el preciso instante en que, de repente, todo tenía tanto sentido. Verás, toda mi vida, mi familia me trató como un adorno, un accesorio, un programa, una extensión de ellos mismos. Cualquier cosa, menos un ser humano completo y real, así que nunca me vi como tal. Cualquier cortesía, amabilidad o gracia que extendía a los demás, no la merecía. Porque no era una persona. Desde entonces, trato de hacerme algunas preguntas muy directas cuando soy cruel conmigo misma. Si alguien más en exactamente la misma situación te hablara de ello, ¿le dirías que está exagerando? Si vieras a otra persona que se viera exactamente como tú llevar eso, ¿pensarías las mismas cosas crueles sobre ella que te estás diciendo a ti misma? ¿Qué le dirías a alguien más en la exacta misma situación? Todavía es un camino largo, y no me arregló, pero me dio una gran perspectiva, y me inició en un viaje de sanación que nunca supe que necesitaba. Mi esposo y yo luchábamos con una compulsión que él tenía. Me frustraba y enojaba tanto. Fuimos a terapia por ello, pero eventualmente la terapeuta me llamó a la oficina sola y me dijo: mira, debido a las circunstancias de tu vida, esto es algo con lo que probablemente él luchará toda su vida, y no puedes cambiarlo, por mucho que desees hacerlo. Así que tienes 2 opciones.
Puedes dejarlo, o puedes quedarte y avanzar, sabiendo que esto es parte de él, y encontrar una manera de aceptar eso. Eso activó un enorme interruptor en mi cabeza, y mi enojo por ello simplemente desapareció. Me di cuenta de que no tenía poder para cambiarlo. Me hizo soltar mucha frustración. Y por mucho que deseara poder cambiar esto en él, lo que compartíamos lejos superaba cualquier aspecto negativo. Acabamos de celebrar nuestro 27 aniversario. Eso sí, me encontraba rodeado de idiotas y no era que yo fuera uno de ellos. Era así de simple. De repente me di cuenta de que no merecía lo que me pasó. Luego estaba la otra vez en que dije que a veces deseaba que mis hijos tuvieran una familia más grande y que tal vez debería ponerme en contacto. Ella me hizo una pregunta sencilla. ¿Qué te hace pensar que no tratarán a tus hijos de la misma manera en que te trataron a ti? Tú también eras un niño cuando te lo hicieron. Eso consolidó mi decisión de no tener contacto. Ella confirmó que algo que no sabía exactamente cómo categorizar era efectivamente un daño irreparable. El hecho de que fuera una zona gris fue intencional por parte del agresor. No porque fuera complicado y yo tal vez estuviera confundida por cuestionarlo. Cuando le dije que no estaba segura de qué hacer con esa información, ella dijo que no tenía que hacer nada con eso, solo saber que estaba mal y que no era mi culpa. Ahora parece tan simple, pero fue como si finalmente pudiera dejar de torturarme, preguntándome si realmente era algo malo o si lo estaba exagerando. No es mi terapeuta, sino mi enfermera practicante. Soy muy sospechosa de que tengas TDAH, no TLP. Nunca antes lo había considerado como mi problema. Tratamiento de prueba, me siento mejor de inmediato. Conseguí un trabajo muy poco después y me mudé de la casa de mis padres con mi novio. Tengo 32 años. La cantidad de años, de entrevistas psiquiátricas, psiquiatras, terapeutas, múltiples formas de terapia y diferentes medicamentos que tomé y que nunca hicieron una diferencia. Una mujer que estaba actualizada en salud mental para mujeres. Detectó lo que realmente estaba mal y lo solucionó en menos de 2 meses. Ella fue, literalmente, un salvavidas. Es realmente específico a una situación social horrible en la que estuve, pero tú no hiciste nada malo. Básicamente, estaba en un grupo de amistad tóxico, donde se aceptaban a personas abusivas porque todos eran complacientes. Cuando comencé a señalar el comportamiento cada vez más preocupante de una persona en particular, a la gente no le gustó. Pensaron que solo estaba siendo un idiota con su amigo a quien apenas conocían. La situación se intensificó hasta el punto en que hablé de ello con un amigo externo, quien lo divulgó y la conversación llegó de regreso, y me sentí como un traidor. Casi todos me abandonaron. Esto derrumbó las barreras de cómo abordaba casi cada situación social en mi vida, una respuesta al PTSD, todo. Fui una sombra de mí misma durante mucho tiempo. No, simplemente no era lo suficientemente fuerte en ese momento para alejarme hasta que me vi forzada a salir. Resulta que la persona preocupante era de hecho, un depredador. ¿Quién lo sabía? La terapia sigue siendo un proceso, pero desglosar todas las razones por las que tantas de mis amistades eran un desastre ha sido extremadamente útil. Principalmente diversas formas de trauma y neurodivergencia. La terapia puede cambiar tu vida para mejor, realmente puede. Para mí lo hizo. Fui diagnosticado con autismo a los 32 años. Fue la mejor cosa que me ha pasado. Busqué terapia con eso en mente, y finalmente encontré a alguien que estaba certificado y tenía experiencia. Fue increíble. Básicamente me dijo que no era una mala persona, y realmente me hizo sentir que tal vez sí pertenecía a este planeta. No he pensado en dejar esta vida en mucho tiempo. También me ayudó a darme cuenta de que estaba casado con alguien difícil, y plantó las semillas que más tarde me ayudarían a alejarme. Siempre estaré agradecido. Un poco sombrío, pero cuando lloró y dijo que estaba orgullosa de mí después de que dije quiero vivir. Siempre fui de alto riesgo, y había intentado quitarme la vida durante el tiempo que me conocía, y ver que le importaba tanto, era realmente algo. Secó sus lágrimas y dijo, lo siento, pero creo que es importante que estemos cómodos con sentir. Y ese momento realmente me cambió. Estaba tan decidido a no sentir nada, y luego solo sentí miseria durante años. Entonces aprendí que no me sentía cómodo con sentir. Y de ahí vino tanto crecimiento que ni siquiera había considerado que sucedería. Le dije que quería acabar con mi existencia, y que pensaba en la muerte a diario. Se enojó conmigo, no de una manera que levantara la voz, sino que me expresó su frustración,
diciendo que no podía ver el valor en mi existencia. Dijo que tenía tanto amor para dar y que estaba molesta porque no podía apreciar eso. Me sorprendió que una persona relativamente extraña pudiera tener emociones tan intensas sobre mi partida. Me hizo reevaluar cómo reaccionarían los demás, como amigos y familia, ante mi ausencia. Date gracia, sé amable contigo misma, son cosas que he estado diciendo y seguiré diciendo el resto de mi vida. Ella es la única terapeuta de 4 que alguna vez me ha hecho sentir segura, protegida, comprendida y validada. Cada vez que sentía que había fallado y se lo contaba, constantemente me decía estas cosas mientras también me validaba que estaba bien cometer errores a veces, ya que todo era nuevo para mí y aún estaba aprendiendo. Han pasado 2 años desde que la estoy visitando, y puedo decir con orgullo que ahora puedo establecer límites y ya no complacer a los demás. He perdido amigos e incluso familia por esto, pero no merezco ser desrespetada más. A veces lloro cuando pienso en qué alma enojada y perdida era antes de conocer a mi terapeuta. Realmente la aprecio más de lo que las palabras pueden expresar. Taylor, te quiero, chica. Mi primera terapeuta como adulta me enseñó que no era especial, lo cual suena mal al principio, pero ella fue quien me hizo darme cuenta de que no hay nada inherentemente malo en mí como persona. Soy solo otra persona, y las personas cometen errores, y está bien. No había nada dentro de mí que me hiciera menos que otros, ni digna del daño que estaba experimentando, que aunque cometí errores, también merezco tanta gracia como la siguiente persona. A menudo me preguntaba cómo reaccionaría si mi mejor amiga estuviera en mi situación exacta. Luego me preguntaba cuál era la diferencia, y por qué no podía creer que valgo lo mismo que cada otra persona que amo. Ella realmente transformó mi vida. Tenía 22 años y realmente estaba pasando por un mal momento. Había estado presionándome mucho para terminar mi carrera, encontrar una casa, comenzar mi carrera profesional, y estaba en una relación tóxica. Mi terapeuta me detuvo en seco después de varias semanas quejándome de todo el estrés en mi vida, y me dijo: tienes 22 años, se supone que debes divertirte. ¿Te estás divirtiendo? Me dejó absolutamente atónito, porque hasta ese momento solo me había considerado a mí mismo como funcional, es decir, la idea de que existo para trabajar y lograr cosas, no para disfrutar de la vida. Desde ese día, A, terminé mi relación, y B, empecé a hacer más cosas puramente por el placer de hacerlo. Recomiendo mucho este enfoque. El terapeuta me dijo que nadie me culparía si solo sobrevivía en mi vida, con experiencias dolorosas en mi pasado, bajo los efectos de sustancias, ex trabajadora sexual, pero que también podía elegir prosperar y usar mi pasado como un catalizador. Me tomó hasta los 42 años, pero fui a la universidad, obtuve 2 títulos y ahora tengo un trabajo increíble. Estuve tan atrapada en la fase de pobrecita de mí, pero él me hizo darme cuenta de que podía controlar mi futuro. El terapeuta me dijo que necesitaba lamentar la pérdida de la madre que no tenía y que merecía. Fue catártico y, eventualmente, liberador. Me hizo darme cuenta de que la relación que tenía con mi madre nunca sería lo que debería ser, y que yo estaba cargando con todo el peso de esa relación. Corté el contacto con mi madre y, aunque al principio me hizo sentir muy culpable, ella reforzó esa decisión una y otra vez. No es un consejo ni nada por el estilo, pero mi último terapeuta dijo: vaya, eso es difícil, después de que le conté algunas cosas por las que había pasado. Puede que haya sido un poco profesional, pero estaba a punto de preguntar si estaba sobreactuando, y eso inmediatamente me hizo sentir mejor. Eso, y no estás loca. Esa es una respuesta perfectamente razonable a esa situación. Es tonto, pero tener esa validación cambió las cosas y me permitió ver las cosas como eran. En lugar de tratar de hacer excusas por las personas que me habían lastimado, significó que podía sentir lo que estaba sintiendo sin sentirme culpable por ello, y comenzar a tomar medidas para protegerme. Me devolvió el poder de confiar en mi propio juicio nuevamente, lo que marcó una gran diferencia en mi vida. La gente siempre me decía que soy demasiado sensible, o se reía de mí, o me gritaba por llorar, o por ser demasiado emocional. Y eso realmente me hacía sentir muy mal conmigo misma porque no podía evitarlo, y siempre he sido así. Eventualmente, siempre me disculpaba cada vez que tenía alguna emoción, incluso si alguien me lastimaba, porque me veía a mí misma como el problema, pensando que simplemente eres una persona emocional y sensible, así que era mi culpa. En fin, una vez lloraba en terapia, y comencé a disculparme con ella por llorar, y cómo odiaba lo fácilmente que me emocione, hablando de ello de una manera muy negativa.
Ella inmediatamente me detuvo y me dijo que dejara de disculparme por esa cualidad que me hacía quien soy, y que necesitaba dejar de verla como un defecto negativo, y en su lugar, enumerar cosas que la convirtieran en algo positivo. No sé por qué, pero eso sanó algo en mí, escuchar a alguien decirme que mis emociones no eran malas. Desde entonces, dejé de disculparme cada vez que me sentía triste o lloraba por cualquier cosa, ya fuera por algo tonto o por algo que realmente justificara que llorara. También comencé a defenderme cada vez que alguien me lastimaba y trataba de minimizar mis emociones sobre la situación diciendo, bueno, simplemente eres demasiado sensible. Estaba harta de que me dijeran eso cada vez que tenía un problema por alguien que me trataba mal. Así que sí, ahora me gusta lo sensible que soy porque me gusta cómo me hace ser considerada con los demás, y cómo me ayuda a tratar a otros como me gustaría que me trataran. Me encanta cómo estoy en sintonía con mis emociones. También me encanta cuán fácilmente puedo emocionarme con cosas bellas que experimento o veo en mi vida. No era mi terapeuta, sino una amiga. Una vez, cuando estábamos cenando, yo estaba siendo muy duro conmigo mismo, y ella dijo, con toda sinceridad, «Hey, esa es mi amiga de la que estás hablando». Realmente me sacó de ese estado mental, y aún lo pienso a menudo. La forma en que solía hablar y pensar sobre mí mismo era tan cruel. Nunca hablaría de otras personas de esa manera. ¿Por qué había sido tan cruel conmigo mismo? Deja ir la ira por ti, no por ellos. Te estás envenenando. Es decir, el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Ellos pueden seguir fastidiándose. No te justifiques, afirmaciones, defendas ni excuses. Jade. Representamos mucho de esto. Me convertí en un maestro de decir que no, y repetir exactamente la misma frase 50 veces hasta que finalmente se rindieron. Me siento cómodo alrededor de personas horribles, porque crecí en una situación horrible. Deja de buscar personas que tengan cualidades horribles. No todos los que son amables están esperando atraparte. Algunas personas son realmente amables. Trabajamos mucho en desmenuzar a las personas actuales y nuevas en mi vida. Mi terapeuta me ayudó a elegir amigos, porque me faltaban las habilidades de amistad más básicas. La amabilidad no es debilidad. Cuando estaba hablando sobre mis pensamientos desbordantes, y cómo siempre me inclino hacia la peor cosa posible que puede suceder, di un ejemplo. Ni siquiera recuerdo cuál fue, pero básicamente era que algo iba a fallar sin importar cuánto pensara, y me preparara para ello. Ella me interrumpió de manera muy seria y dijo, ¿pero qué pasa si no sale mal? Y luego agregó, ¿entonces está bien? ¿Sale mal? ¿Y qué? Tan simple y tan desconcertante para mis pensamientos descontrolados sobre cómo podría salir mal y lo terrible que soy, pero eso realmente me sacó de esa mentalidad. Nunca había considerado que las cosas pudieran salir bien, y que, incluso si salían mal, realmente no era el fin del mundo. Ese fue el comienzo de mi intento de reestructurar mi mente para alejarme de la catastrofización todo el tiempo.